A su profesor de contabilidad de costos, Melvin Aroca. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda unidad o segundo tema de lo que es contabilidad de costos. En este caso he presentado en 20 diapositivas la información la cual pretendo explicar en este video y espero que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. El tema es la materia prima, tema principal de lo que es el costo. Recuerden que para poder elaborar un producto se necesita de materia prima, ya sea directa o indirecta, o también como lo conocemos como materiales. Sin eso no podemos elaborar cualquier producto que sea. Podemos ver en este esquema que tenemos una materia prima, como por ejemplo en el bosque tenemos ahí en el diseño, en el fluorama, hay árboles. Esos árboles son transformados en tablas, reglas, etcétera, con las cuales se puede fabricar un producto. En este caso tenemos ahí una zapatera, un mueble de cualquier tipo, y también podemos observar que esa misma madera una vez se puede reciclar, se puede volver a utilizar para otra cosa. En fin, los productos llevan una transformación y llevan una fabricación para poder tener un producto final y así poder establecer el costo de ese producto y ponerle el precio que corresponde para venderlo. Así que espero que este tema sea de mucha importancia. También tenemos un subtema, el cual es método de evaluación de inventarios, tema que ustedes en alguna de las asignaturas del año pasado pudieron haberlo visto, que se habla de lo que es el método PEPS, web y costo promedio, aunque sabemos que actualmente se utiliza más el método PEPS y el costo promedio. Esto es la temática que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Tenemos aquí la unidad número 3, la materia prima. Objetivo general: conocer la importancia que tiene la adquisición, manejo, control y utilización de la materia prima para su transformación a producto terminado, poniendo énfasis en el cuidado y protección de la misma, así como en el control de la calidad, en el costo y en su registro contable. Hay una serie de aspectos importantes en este objetivo general. Debemos darle la importancia necesaria que tiene la materia prima desde el momento que se adquiere, el manejo que se le da, el control y cómo va a ser utilizada. Asimismo, el control de la calidad, cuáles son los costos que incurre y también su registro contable para tener una mejor organización, una mejor administración. Los objetivos específicos son 4. En primer lugar, usted debe aprender a explicar la clasificación de la materia prima. Aquí no se le pregunta qué es la materia prima, porque eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Usted ya sabe lo que es la materia prima e inclusive ya sabe cómo se clasifica. Aquí le pide cómo se clasifica. Si es un objetivo importante, ya lo deben saber. También otro objetivo que se pretende lograr con esta clase es poner los objetivos del departamento de compras. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el departamento de compras de la materia prima? Analizar mediante un resumen sobre los costos, donde involucra organización, control y registro de los materiales. Y por último tenemos un objetivo que dice determinar el costo de las salidas de los materiales a través de los diferentes métodos de evaluación de inventarios. Hay diferentes métodos de evaluación de inventarios. Tenemos el método PEPS, costo promedio, ponderado. Hay el otro WEPS, pero ese está en alguna forma está descartado según la ley, aunque otros países todavía los utilizan. Vemos aquí entonces que lo importante es que hay un objetivo general en el estudio de la materia prima y hay 4 objetivos específicos que usted debe manejar, que debe conocer, que debe de repente pues poder contestar en un momento dado en una evaluación, y ya los he explicado en este momento. La siguiente parte, tenemos la siguiente parte. Tenemos aquí la siguiente parte que dice: áreas involucradas en la materia prima. Las áreas que se involucran en la organización, control y registro de los materiales
dependen de la estructura y complejidad de la empresa. A continuación mencionamos las más comunes y sus funciones principales. Y es cierto, entre más grande la empresa, mayores áreas deberá tener para un mejor control, una mejor organización. Por lo tanto, pues aquí mencionamos las principales que se deben manejar en una empresa común y corriente de un tamaño adecuado aquí en nuestro país o en cualquier lado. La primera función es que la planeación de producción y control de inventarios. ¿Qué es lo que tiene a cargo la planeación de los consumos anuales de las materias primas y estos materiales? Y recuerden que es importante planificar, es importante llevar un control adecuado, pensarlo, tener las ideas y echarlas a andar. Y eso solo se logra mediante una planeación. Hay revisiones mensuales, controles estadísticos y que tienen contacto con varios departamentos, como el de compras y el almacén de materias primas. Estos dos departamentos son básicos, son muy importantes en lo que es la producción. Estudian en conjunto la sustitución de algún material, ya sea por la calidad, precio o por la escasez en el manejo. Recuerden que las empresas deben saber qué calidad tiene su material, cómo quiere ser su producto final, si de calidad, bueno, barato, mala calidad, etcétera. El precio que debe tener para poder comprar los materiales. Es muy importante las cotizaciones en este caso. Y también por la escasez que puede haber en el mercado se debe planificar y se debe tener el control de inventarios. Esa es la primera función. La segunda función en la materia prima, o sea, la segunda área involucrada en la materia prima es el control de la calidad. Esta área interviene en la aprobación de los materiales recibidos, a la vez que efectúa revisiones técnicas, análisis químicos y todas las pruebas necesarias que permitan que su calidad es la establecida previamente. A veces la empresa establece cierta calidad del producto y pues o de la materia prima en este caso, y de repente pues los proveedores dan otro tipo de calidad del producto y tiene que estar siempre atenta a la empresa a poder verificar que la calidad del producto es la que se ha plasmado en el contrato. También tenemos el almacén de materias primas. Las empresas deben tener un lugar adecuado para poder tener la materia prima bien custodiada y conservada. Tiene a su cargo la guarda, custodia y conservación y distribución de los materiales antes de que sean sometidos a cualquier proceso de manufactura o transformación. De aquí, del almacén, que pasan al proceso de producción, al departamento, valga la redundancia, de producción. Muy importante esta área entonces en lo que tiene que ver con la materia prima y la producción. Los costos. Los costos es el punto de lanza o la punta de lanza en la cual las empresas deben tener mucho cuidado, ya que un costo muy elevado perjudica las finanzas de la misma. Los costos se encargan del control, registro y valor tanto de los materiales recibidos como de los enviados a producción. Contabiliza los materiales aplicados a cada orden de producción y los materiales indirectos utilizados en los diferentes centros de costos productivos y de servicio. En pocas palabras, el costo es un elemento básico para poder colocarle un precio de venta a un producto elaborado. De eso depende la ganancia, de eso depende la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, debe haber un área específica que controle este elemento importante que son los costos. Y número 5 tenemos las compras. Las empresas no compran por comprar, deben cotizar, deben saber cuáles son los mejores precios, las mejores calidades, dónde está el suministro más adecuado de esta materia prima que tiene que ver con las distancias, con los lugares, con los gastos que pueda ocasionar el traslado, etc. Procura los materiales, suministros, las máquinas, las herramientas y los servicios a un costo compatible con las condiciones económicas que rodean la partida comprada, salvaguardando ese aspecto de la calidad y la continuidad del servicio. O sea que la empresa busca precios cómodos, bajos, pero al mismo tiempo productos de calidad, materia prima de calidad y que pueda resolver la situación de la empresa en cuanto a poder ofrecer un producto
al público que sea aceptable. Lógicamente sabemos que lo bueno es caro, pero aún así las empresas procuran buscar los mejores precios en el mercado para poder bajar los costos. Cuando digo los mejores precios me refiero a precios más bajos, pero siempre manteniendo la calidad de esas materias primas. Vamos a continuar. En este momento tenemos aquí la evaluación de inventarios o evaluación de salidas del almacén. Es un tema básico en esta unidad, el cual le vamos a dar valorización o valores de la salida y a la entrada de la materia prima, ya sea al almacén o al departamento de producción. Como les mencioné en la introducción, este tema ha sido visto ya en matemática financiera, creo que lo vieron, y pues es un tema de mucha importancia, ya que aquí además de verlo desde el punto de vista del costo, también se van a hacer registros contables, cosa que no se hizo, creo yo, en la clase de matemática financiera, pero que sí tienen la base de cómo elaborar estos cuadros o estas tarjetas de almacén. Hay empresas que le llaman Cardex, que son las entradas y salidas de sus respectivos productos. Cada producto debe llevar una tarjeta de almacén. No se puede hacer una tarjeta de almacén de diferentes tipos de productos, tiene que ser un solo tipo de producto. Tenemos acá, dice, evaluación de inventarios, es el proceso contable y financiero mediante el cual se determina el valor monetario de los bienes que una empresa tiene en inventario. Para costear la salida de los materiales que directa o indirectamente se utilizan en la producción, consideramos los siguientes métodos. Costo promedio. Primeras entradas, primeras salidas, PEPs. Últimas entradas, primeras salidas, WEPs. Las salidas de almacén se pueden evaluar con cualquiera de los métodos anteriores, ya que el resultado y los inventarios son los mismos a través del tiempo. Se sugiere que se permita a las empresas elijan el método de salidas de almacén de acuerdo con sus características operativas y necesidades de información. Y esto es cierto, ya que no todos los productos se puede utilizar el mismo método. Por ejemplo, si estamos hablando de primeras entradas, primeras salidas, pues lo primero que ingresa al almacén, por lógica, si es un producto perecedero, por ejemplo, alimenticio, es lo primero que tiene que salir, lo primero que tiene que venderse, lo primero que tiene que fabricarse, para poder mantener el almacén el último producto que ingresó. Y hay costo promedio porque tiene que ver con, como su nombre lo indica, con una mezcla. Por ejemplo, en el combustible, en los tanques de combustible, en una gasolinera, hay producto ya ingresado en las bodegas, en los tanques de combustible de las gasolineras, e ingresan un nuevo producto y se mezclan. Y de repente aquel tenía un precio y este tiene otro, entonces ahí viene, ese es un ejemplo típico. Las NIF C4 inventarios no contempla el método WEPs, como les había dicho anteriormente. Sin embargo, existen controversias con algunas leyes del impuesto sobre la renta en algunos países sobre su utilización. Este método, en el supuesto que lo último que ingresó debe ser lo primero que salga. El inventario final de los productos materiales más antiguos y posiblemente más baratos, lo que implica pago de impuestos o pago menor de impuestos. En nuestro caso estudiamos el método PEP y el del costo promedio. Esos son los métodos más comunes y los que la ley permite sin ningún problema. Repito, el método PEP, primeras entradas, primeras salidas, y el costo promedio. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Tenemos aquí lo que es primeras entradas, primeras salidas, el método PEPs. Este método se basa en el supuesto de que los primeros materiales o productos en entrar al almacén
son los primeros en salir de él. Los materiales más antiguos son los primeros en utilizarse. El costo promedio, este método obliga a considerar las unidades compradas y el valor total de las mismas. El costo unitario promedio se determina dividiendo el valor total entre el total de unidades. Las salidas de almacén se evalúan a este costo hasta que se efectúe una nueva compra, momento en que se hace un nuevo cálculo del costo unitario promedio. Aquí es de la parte teórica, ustedes entenderán esto cuando ya estemos haciendo los ejercicios correspondientes a cada uno de los métodos de entrada y salida de materia prima. Vamos a continuar. Tenemos ahora, aquí tengo un cuestionario que les va a tocar resolver. Les va a tocar resolverlo de acuerdo al avance que tenga en las clases. Si seguimos virtual, pues les va a tocar hacerlo para que lo puedan enviar cuando corresponda. De eso les hablaré el día que nos toque la clase, ya sea a cualquiera de los grupos. Son 18 preguntas, ustedes las contestan, están con base al material. Esto más que todo se hace para que ustedes puedan leer el material. Y al escribir las respuestas, pues de alguna forma ustedes captan un poquito más el tema, entienden un poquito más lo que pretendo con la explicación que estoy dando en este momento, más lo que ustedes lean y escriban, creo que algo nos va a servir, principalmente a ustedes. Tenemos también algo muy importante acá, y es el formato que se va a utilizar para, creo que al ver el formato ustedes van a recordar a qué tema nos estamos refiriendo. Aquí tenemos el nombre de la empresa, la tarjeta de almacén número tal, el método y el periodo de tiempo. Y tenemos una serie de columnas, las cuales pues hay un número de orden, en la descripción está la fecha y está el tipo de operación que se esté ejecutando. En este caso puede ser la existencia, el inventario, puede ser la entrada o compra de la materia prima, o puede ser la salida o envío de materiales al departamento de producción. También están las entradas, las unidades, costo unitario y el total. También las salidas de esas materias primas, igual unidades, qué costo tienen y el total. Y por último quedan las existencias, que tienen que ver con los inventarios. Al desarrollar esta tarjeta de almacén, al llenarla de acuerdo a una información por fechas y por operaciones, al final vamos a obtener un inventario final de materias primas y también podemos obtener lo que es el costo de ventas. Muy importante para que ustedes comprendan qué es lo que pretendemos con este tema. Esperamos de que cuando ya se pueda explicar este cuadro ya estemos en clases presenciales para un mejor entendimiento del mismo. Aquí les voy a presentar también lo que son las partidas. Recuerden que se tienen que realizar unas partidas por la existencia, por las entradas y también por las salidas de materia prima. Las partidas que se registrarán en el libro diario para el movimiento de la materia prima son las siguientes. Número 1. Por la existencia inicial de la materia prima, se carga almacén de materias primas y se acredita capital social. Es como una partida de inicio, donde va la cuenta de activo cargada y va lo del capital acreditado. Con eso se inicia. Posteriormente tenemos lo que es por la compra de materias primas directas e indirectas. Recuerden que la materia prima se clasifica en directa e indirecta. Las directas ya sabemos que es la materia prima principal del producto y las indirectas son las que complementan de alguna manera la elaboración del mismo. ¿Cómo se registra su movimiento? Se carga la cuenta almacén de materias primas y se acredita a proveedores. Se acredita a proveedores cuando se efectúa la compra al crédito, que en las fábricas, en las empresas grandes, pues por lo general trabajan bastante con crédito. Pero también se puede comprar en efectivo o con cheque, ¿no? En este caso se acredita caja y bancos cuando se haga el pago en efectivo. Por el envío de materia prima,
Recuerden que del almacén al departamento de producción se envía esa materia prima. ¿Para qué? Para elaborar los diferentes productos, los tipos de productos que la empresa fabrique o elabore. ¿Qué cuenta se carga cuando hay envío del almacén al departamento de producción? Se carga producción en proceso. Nada más que producción en proceso se va a cargar cuando lo que se esté enviando sea materia prima directa. Pero si la materia prima que se está enviando es indirecta, entonces se va a cargar costos indirectos de fabricación. Hay que tener cuidado en eso. Y se acredita la cuenta, en ambos casos se acredita almacén de materias primas. Esta sería la tercera partida por el envío de la materia prima, que puede ser directa e indirecta. Número 4. Por devolución de materias primas a los proveedores. Se carga a proveedores cuando da el crédito y en efectivo caja y bancos. Y se acredita almacén de materias primas. Esto es cuando es una devolución de la empresa hacia afuera, o sea, hacia los proveedores, hacia quienes les compramos esa materia prima, la devolvemos sea porque está dañada, porque no reúne las especificaciones que se acordaron, por la calidad, etcétera, por el precio, en fin, una serie de situaciones que se pueden dar y que pueden provocar una devolución de materias primas a los proveedores. Número 5. Por devolución de materias primas del departamento de producción al almacén. Recuerden que el almacén se envía al departamento de producción materia prima para que estos elaboren los productos. Pero a veces la materia prima también puede ser devuelta al almacén. En este caso es una devolución interna, ¿no? Y se carga el almacén de materias primas que la recibe de nuevo y se acredita productos en proceso, que es el departamento de producción quien está haciendo la devolución. Aquí tenemos una nota muy importante y que tiene que tomar en cuenta. En la evaluación de inventario se debe llevar por separado el registro de entradas, salidas y existencias de la materia prima directa y de la indirecta. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy llevando el control en una tarjeta de almacén o Cardex, determinado producto o determinada materia prima, en una tarjeta llevaré la materia prima directa y en otra llevaré la materia prima indirecta, porque no pueden ir combinadas a la vez. Recuerden que tienen diferentes funciones, una va a una cuenta y otra va a la otra cuenta, que son unos costos indirectos de fabricación. Entonces hay algún tipo de variación, por lo tanto se deben llevar por separado. Aquí les presento el rayado del libro diario general, algo que ustedes ya lo conocen desde el año pasado. Aprendieron a hacer este rayado en una página completa donde lleva fecha, concepto, el folio mayor, parcial, debe y haber. Está el nombre en la parte superior y si pueden ver en la esquina derecha aparece FD, que significa folio diario, o sea, es el número de la página donde está el rayado del libro diario. Entonces, este es el rayado que vamos a utilizar para hacer las partidas. ¿Qué partidas? La partida de existencia o inicio, las partidas de los envíos al departamento de producción y también las partidas de compras de la materia prima, así como las devoluciones también. Son las partidas que vamos a registrar y que ya les expliqué anteriormente cómo se cargan y cómo se acreditan. Hasta acá termina lo que es el tema teórico de lo que es la materia prima y la evaluación de inventarios. Posteriormente vamos a desarrollar ejercicios o explicar ejercicios que tengan que ver con esto que he explicado en este momento. De lo que es los métodos de inventario PEPS y costo promedio. Dice el ejercicio: hacer los cálculos, elaborar la tarjeta de almacén de materia prima X y las partidas correspondientes, cuyo movimiento de entradas y salidas en la empresa Manufacturas Básicas S.A. durante el mes de junio de 2025 o el siguiente. Tenemos aquí nueve operaciones que realizaron. El 2 de junio hay una existencia de materia prima de 100 unidades a un costo de 66 lempiras cada una.
El 6 de junio hay una compra de 80 unidades. El 10 de junio se envía 80 unidades al departamento de producción. El 12 de junio hay una devolución de ese envío. Entonces se puede regresar al departamento de almacén el producto que esté dañado. El 16 de junio se envían al departamento de producción 50 unidades. El 20 de junio se compran 75 unidades de materia prima. El 22 de junio se devuelven 5 unidades en mal estado de la compra factura 321. El 24 de junio se compran 50 unidades de materia prima y el 30 de junio se envían a producción 110 unidades. Como podrán observar, las operaciones básicas aquí es la existencia al inicio y después hay compras, hay envíos y hay dos tipos de devoluciones. Vamos a trabajar con el método PEPS y el método de costo promedio. De esa forma vamos a poder conocer la diferencia entre un método y otro. Recuerden que a las tarjetas de almacén también le llamamos CARDEX. Un documento muy importante que lleva control de cada uno de los productos o de las materias primas que tenga la empresa para fabricar sus diferentes productos. Tenemos ahora para resolver el ejercicio, primero llenaremos lo del encabezado. Para esto, jóvenes, les pido que tengan a mano la hoja de las tarjetas de almacén que les proporcioné el día de ayer. Voy a ir explicando paso a paso cómo se llenan. Ustedes las van a ir llenando ahí en su casa y una vez que esté terminado ustedes me lo van a enviar. Voy a empezar con lo que es el encabezado. Van a colocar el nombre de la empresa, manufacturas básicas. La tarjeta de almacén es número X y el método que vamos a utilizar es el método PEPS. Recuerden que hay dos métodos, el PEPS y el costo promedio, que es uno que vamos a ver en clase. Hay otros métodos que no los vamos a ver. El periodo es del mes de junio del año 2025. Este sería el encabezado que ustedes deben llenar. Ahí aparecen los datos en la parte superior de la tarjeta de almacén. Vamos ahora a trabajar con el llenado de la tarjeta de almacén o CARDEX por cada fecha. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense bien. Lo voy haciendo por partes. Aquí tengo el inicio del cuadro y ustedes pueden observar que hay un número de orden de acuerdo a las operaciones que van haciendo, la fecha también de manera cronológica, el tipo de operación, las entradas, las salidas y las existencias. Cada entrada, salida y existencia tiene unidades, costo unitario y total. El 2 de junio, según vemos el ejercicio anterior, según vemos los datos del ejercicio, es el inventario inicial, o sea, la existencia. En ese caso se pasa directamente a la columna de existencias. En existencia dice el ejercicio que hay 100 unidades y cada una tiene un valor de 66 lempiras para un total de 6.600. Solamente eso corresponde al dato número 1. Observen que pasé una línea. Esa línea es para poder iniciar la segunda fecha. El número 2, fecha 6 de junio del 2025. La operación que se efectúa es una compra de materia prima, según factura número 234. ¿Qué es lo que se está comprando? Se están comprando 80 unidades de materia prima. Nada más que aquí el costo ya subió. Ya no vale 66, sino que es 68. Entonces el total que de entrada en este caso es de 5.440 lempiras. Como es una entrada, pasamos a existencias de una sola vez. Resaltamos las salidas y pasamos acá a lo que dice existencias. Lo único que, como dice existencia, recuerden que ya tenemos una existencia y la volvemos a copiar. O sea, 100 unidades a 66 lempiras, 6.600 en total. Eso se vuelve a copiar porque el 6 de junio tenemos todavía esas unidades. Y anotamos a continuación en la parte inferior o en la parte de abajo colocamos las nuevas compras. En este caso las 80 unidades a 68 lempiras para un total de 5.440. ¿Por qué va separado? Porque los precios son diferentes. Es el mismo producto, es la misma materia prima, pero
los valores van cambiando a la alza por lo general. A veces pueden bajar, pero lo más seguro es que tienden a ir subiendo poco a poco. En este caso colocamos 100 que ya teníamos más 80 nuevas con diferentes precios. Por eso aparecen las dos colocadas así de esta manera. Entonces, como pueden ver, ya tenemos registradas dos fechas. La primera que era por la existencia o el inventario inicial y la segunda por una compra efectuada. Y el inventario que tenemos en este momento son 100 unidades de 66 y 80 unidades de 68. Entonces vayan viendo eso. Eso ustedes lo van a ir copiando en su hoja o en su tarjeta de almacén, tal como aparece acá. Cualquier duda, lógicamente, cuando estemos en clases presenciales la voy a aclarar. Veamos el siguiente aspecto. Tenemos ahora siempre el mismo cuadro, lo único que es a continuación. Ustedes tienen una sola hoja, yo lo estoy haciendo aquí en partes. Tenemos ahora la fecha número 3, que es el 10 de junio. El 10 de junio la operación que se realizó es el envío a producción según requisición número 1. ¿Qué se envía a producción? Se envía a producción materia prima. ¿Para qué? Para que en producción transformen esa materia prima en producto terminado. Y pues los envíos se van a colocar en salidas, porque salen del almacén. Recuerden que estas son salidas del almacén y cuando hay entradas son entradas al almacén. Y las existencias también son las existencias que hay en el almacén. En este caso entonces los envíos, repito, se van a registrar en las columnas de salidas. ¿Qué es lo que se envió? 80 unidades. Ahora aquí viene la aplicación del método PEPS. ¿A qué precio le damos salida? ¿A qué precio enviamos esas unidades? Como el primer precio que tenemos es de 66 lempiras y el método que estamos viendo es primeras entradas, primeras salidas. O sea, lo primero que ingresó va a ser lo primero que va a salir. Aquí el envío sale al precio más viejo, a 66 lempiras. Y como tenemos, recuérdense, 100 unidades de 66 lempiras, entonces sacamos 80. Lógicamente, 80 por 66, 5.280. Observen acá en la parte de existencias, en esta parte. ¿Por qué aparece un 20 acá? Si antes aparecía un 100. Porque sacamos o enviamos 80. De las 100 que teníamos de 66, ahora nos quedan 20. 20 por 66, 1.320 lempiras. Y seguimos manteniendo las 80 unidades a 68 lempiras de 5.440 en total. Pasamos la línea correspondiente, o sea que las líneas no se pasan renglón por renglón, sino que operación por operación. En algunas fechas van a aparecer una, dos, tres o más cantidades. Y después, hasta después de ese número de cantidades es que se pasa la línea. No es cuando uno quiera, sino es cuando, en este caso hay dos, paso la línea. Y nos vamos al dato número 4 con fecha 12 de junio. En esa fecha hay una devolución al almacén. O sea, de lo que se envió a producción devuelve una parte por estar dañada, dice el ejercicio. Y lo vamos a colocar siempre, la devolución del almacén, al almacén la vamos a colocar siempre en salidas. Nada más que lo vamos a colocar, observen, entre paréntesis. Fíjense bien, esta es una devolución al almacén. Va a ir en salidas, entre paréntesis, que indica que va a tener que restar al final. Entonces, 12 unidades dañadas por 66 lempiras. ¿Por qué por 66 lempiras? Porque es del envío anterior de 80 unidades al valor de 66. Entonces, de esas se devolvieron 12 a ese mismo precio. Total, 792. Este 792 sale de multiplicar 12 por 66. Ahora pasamos a las existencias. Teníamos 20 unidades de 66 lempiras. Pero como nos regresaron 12, entonces ahora tenemos más, tenemos 32. Y seguimos manteniendo las 80 unidades de 66 lempiras. Entonces 32 por 66 nos da 2112 y se mantenemos en 5440. Y pasamos la línea correspondiente. Y proseguimos al dato número 5. El dato número 5 tenemos el 16 de junio. Hay un envío a producción, que es la requisición número 2. ¿Cuántos se envían? Se envían 50 unidades. Aquí las coloqué entre paréntesis para poderlo ubicar. Ahora, ¿por qué lo coloco entre paréntesis?
¿Por qué los 50 no los coloco directamente? Porque yo tengo que, recuerden que yo tengo un inventario acá. Yo tengo una existencia de 32 y de 80. Y las primeras son las que van a salir. Y no tengo 50. Observen que solo tengo 32. Entonces, como van a salir, se envían 50. Saco 32 de 66 lempiras y completo las 50 con 18 de 68. En ese sentido, las de 66 desaparecieron. Observen acá. ¿De dónde sale este 62? Pues teníamos 80 de 68. Y enviamos 18 a producción, entonces disminuye a 62. Solo tenemos 62 unidades a 68 lempiras para un total de 4.216. Esta es la existencia actual en esa fecha 16. Anteriormente teníamos una existencia de 32 de un precio y de 80 de otro. Ahora solo tenemos de un solo precio y solo tenemos 62 unidades. Pasamos la línea correspondiente de esa fecha. Observen, fíjense bien, repito, el envío a producción fue de 50 unidades, pero las 50 unidades las saco de las existencias, de acá, y no voy a sacar 50 de 80, sino que tengo que empezar con la primera. Por eso el método se llama primeras entradas, primera salida. Lo primero que ingresó es lo primero que va a salir. Le saco 32, porque no tengo las 50 completas. Pero después, como tengo 80 a otro precio, tengo que sacar ese resto, que en este caso es 18. ¿A qué precio? A 68. Y nos da 1224. Ahí tenemos entonces lo que corresponde a esa salida, a ese envío. Porque las salidas están relacionadas con los envíos. Las compras están relacionadas con las entradas. Tenemos ahora el dato número 6, el 20 de junio. El 20 de junio tenemos una factura de compra de número 321. ¿Cuánto se compró? Se compraron 75 unidades, pero resulta que ahora ya el precio es otro. Ya no es 66, ya no es 68, ahora vienen más caras. Cada vez que se compra, el producto está más caro. Es el mismo producto, pero con un valor más alto, 69.25. Multiplicamos las 75 unidades compradas por 69.25 y el resultado es 5.193.75. Como se está comprando, esas unidades pasan a existencias. Las que teníamos anteriormente, ahí están, 72 a 68. Y las nuevas que vienen ingresando en este momento por la compra, que son 75, pero lo único que a otro precio, a 69.25. Y ahí tenemos los valores del inventario de cada uno de los productos, de 62 unidades a 68, 4.216 y 75 unidades de 69.25 a 5.193.75. Pasamos la línea que corresponde a esa fecha 20 y pasamos al dato 7. El 22 de junio hay una devolución, nada más que observemos que esta devolución es de una factura anterior. Y la devolución que vimos anteriormente es al almacén, de una requisición. O sea, no son iguales estas devoluciones. Una es de una salida, de un envío o salida, y la otra devolución es de una factura o compra. Por lo tanto, se coloca entre paréntesis esa devolución. Pero ¿en qué columna? En la columna de entradas. Observen, coloco 5 unidades que estaban malas y las regresaron a los proveedores al precio que está la factura 321, o sea, 69.25. La devolución fue de 346.25. Entre paréntesis, lo único que ya no van a estar en la salida. Mire qué diferencia. Esta devolución que aparece acá es de salida y se coloca ahí entre paréntesis. Y esta otra devolución es de la compra o de una factura y se coloca en entrada. Entonces hay una diferencia entre una devolución y el otro tipo de devolución. Entonces, como aquí la devolución a los proveedores le vamos a rebajar de las 70, de las 75 que teníamos acá. Observe que las 62 unidades siguen acá de 68, pero las que teníamos de 75 ya ahora solo hay 70. ¿Por qué? Porque le regresamos 5 a los proveedores.
alguien nos vendió 75 unidades y nosotros a ese alguien le regresamos 5. Entonces solamente la compra queda en 70 a 69.25. Entonces el inventario o la existencia en ese momento es esto: 62 unidades a 68 lempiras igual a 4.216 y 70 unidades a 69.25 para 4.847.50. Pasamos la línea que corresponde y nos vamos al dato número 8. En este dato número 8 vamos a observar que tenemos el fecha 24 de junio, una compra factura 445. ¿Cuánto se compró? 50 unidades, se colocan en existencias a 70 lempiras. Mire, ya subió otro poquito más. Ya estas unidades ya no valen 79.25, valen 70. 50 por 70, 3.500. Esa es la existencia. ¿Qué hacemos con la entrada? Perdón, esta es la entrada. ¿Qué hacemos con la entrada? Pasamos directamente a existencias. Observen que aquí ya tenemos 3 tipos de existencias. Es el mismo producto, pero con 3 tipos de precios diferentes. 3 precios diferentes. Tenemos 62 unidades a 68. Tenemos también 70 unidades a 69.25. Y ahora tenemos una nueva unidades que son 50, pero valen 70. ¿Por qué están separadas? Por lo mismo, los precios son diferentes, no nos podemos mezclar en este método que se llama primeras entradas, primeras salidas. Se multiplican los valores y se van colocando aquí en la casilla de totales. Entonces tenemos ahí la compra del 24 de junio y pasamos la línea que corresponde. Observen ahí. Vamos a continuar acá con la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí el dato número 9, fecha 30 de junio de 2025. Hay un envío, requisición número 3. Los envíos los colocamos en las salidas. Saltamos de entradas a salidas. Y el envío es de 110 unidades. Pero si ustedes recordarán, en las existencias, en la fecha anterior teníamos 3 tipos de unidades. Teníamos 62 unidades a un precio. Y teníamos también 70 unidades a otro precio y después llegaron 50 unidades a otro precio. Entonces, ¿cómo sacar 110 ahí? Entonces aquí tengo entre paréntesis las 110 que voy a sacar, pero lo voy a hacer en 2 partes. Voy a sacar 62, o sea, todas de 68. Total 4.216. Y voy a también a sacar para completar las 110, 48, pero el segundo precio de 69.25. Recuerden que estas 48 las saqué donde dice 70 menos 48, ya quedan menos, ahí vamos a revisar acá. Observen que el resultado de 48 por 69.25 es 3.324. En existencias ya no aparece, observe que aquí ya no aparece las 62 de 68. ¿Por qué? Porque ya fueron enviadas a producción. ¿Por qué solo aparecen 22 de 69.25? De 70 que habían, porque ya fueron enviadas 48 a producción. Pero sí aparecen completas las 50 unidades a 70 lempiras. Ya fueron las últimas que ingresaron y ya permanecen todavía en el inventario. Y tenemos acá entonces un inventario de 1.523.50 y 3.500. Entonces, ahí termina lo que es la tarjeta de almacén, el registro de las entradas, salidas y existencias de la tarjeta de almacén o Cardex, con 9 operaciones, 9 fechas y diferentes tipos de en este caso, entradas, salidas y existencias. Se le pide siempre en el ejercicio, se le pide el costo de ventas. ¿Cómo se obtiene el costo de ventas? Va a sumar la columna de salida donde dice total. Va a sumar el total de las salidas. Pero recuerde que hay un paréntesis también ahí. La que está en paréntesis la va a restar. O sea, de las 9 cantidades en total que están en salidas, hay una que está en paréntesis. Va a sumar las demás y le va a restar la que está en paréntesis. Y al efectuar la resta le va a quedar un resultado de 15.364 lempiras, que ese es el costo de ventas. Y otra cosa que le piden también es el inventario final.
El inventario final es este que está acá, ¿no? Lo único que lo vamos a sumar de esta forma. El inventario final de materias primas es la suma de las existencias en la última fecha. Y es 1523.50 más 3500 igual 5023.50. Ese sería el inventario final.